La Voz de América presenta. Hoy en Foro, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sus propuestas y sus alcances. Bienvenidos desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Esta semana el expresidente Donald Trump del Partido Republicano se consolidó como el vencedor de la contienda electoral a sus 78 años de edad. Trump regresa a la Casa Blanca tras enfrentar una condena por 34 delitos graves y sobrevivir a 2 intentos de asesinato. Pero los republicanos no solamente retomaron la Casa Blanca, también lograron la mayoría en el Senado y esperan quedarse también con el control de la Cámara de Representantes. Pero ¿cómo explicar el llamado fenómeno Donald Trump y la derrota del Partido Demócrata? Para responder estas y otras preguntas, me acompañan aquí en los estudios de La Voz de América Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, Isabel Soto, directora de Política de Iniciativa Libre, y el ex embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón. Bienvenidos todos. Laura, voy a empezar contigo la pregunta del millón. ¿Cuál es ese atractivo que tiene Donald Trump para poder lograr ese voto? Bueno, es algo que tenemos que investigar seriamente, pero la verdad es que sí vimos una decisión tan grande, tan popular. Por primera vez va a ganar también el voto popular, no solo el electoral. Es correcto. Entonces, y vimos que estuvo mejor con latinos, con personas de color, de todos los colores, blancos también. Entonces, él aumentó en todos los grupos, no solo los blancos como siempre se pensaba. Claro. Entonces, tenemos que ver qué es eso, pero también tenemos que ver si es solo Donald Trump o el Partido Republicano, porque también vimos mucha gente votar por senadores demócratas y también por Donald Trump, o enmiendas, digamos, por aborto, pero también por Donald Trump. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que está pasando ahí. ¿Es la personalidad de él? ¿Es lo que él dice? ¿O es algo más de política de él? Porque ciertamente la personalidad de Trump es bastante polémica y tiende a generar una serie de situaciones en donde, claro, hay mucha interactividad. Pero, Laura, ¿cómo analizas el voto hispano? Y aquí te voy a dar una gráfica según el Edison Research. Fíjate, Kamala Harris logró el 53% del voto hispano y Donald Trump el 45%. Todo esto pese a la polémica, ¿no?, que generó su relación con diferentes comunidades. ¿Cómo analizas ese voto hispano entonces? Esto es un momento de verdad histórico para el voto hispano, para ver que un demócrata no pudo ganar mínimo 60% del voto. Es algo que no se había visto en, yo creo que las últimas 4 elecciones presidenciales. Y como ha dicho Laura, se tiene que ver si esto es un cambio que pasó estas elecciones o es algo más permanente, que se va a ver el voto latino de manera más consistente, mover y quedarse en el Partido Republicano. Claro, porque ciertamente el voto latino es ciertamente decisivo y se comprobó en esta ocasión. Ahora le pregunto al embajador Pinzón. Bienvenido, embajador Pinzón. Siempre un placer tenerla por acá. En su opinión, ¿en qué radica el efecto teflón del presidente Donald Trump? Adelante. Primero que todo, un gusto saludarlo a usted y a todas las personas que están participando de este panel y que nos ven. Yo no soy experto en la política doméstica de los Estados Unidos y soy muy respetuoso del pueblo americano, de los norteamericanos, que son quienes toman la decisión de escoger sus gobernantes, y obviamente lo que es interesante es que hay una democracia dinámica donde la gente ejerce libremente su voto y donde hay además alternancia de poder, que es algo que veo y que es valioso. Hace 4 años estábamos en la elección del presidente Biden, hoy estamos en la elección del presidente Trump por segunda vez.
Y yo lo que creo es que el pueblo americano va decidiendo en función de sus necesidades. ¿Qué temas vi? Y he conversado con la gente. Uno, el tema del costo de vida tenía muy preocupada a mucha gente y eso no tiene ideología, simplemente era una realidad que estaba golpeando a muchas familias y a muchas personas. Segundo, creo que el tema de la creciente inseguridad en ciertas ciudades grandes en particular, esa percepción de que de alguna manera había violencia, que la llegada del Tren de Aragua u otras bandas que venían como inmigrantes pues estaban deteriorando la situación y la sensación de que la policía en general no tiene la fuerza que tenía en otra época para proteger a la gente. Yo creo que eso también llevó a la gente a buscar una alternativa distinta. Y luego vienen pues estos asuntos delicados, importantes de diversidad, pero que para algunas personas posiblemente se han llegado ya a extremos. Creo que son esas cosas las que llevaron a cambiar de opinión. Ya lo del presidente Trump, pues desde el punto de vista político es muy interesante analizar porque indudablemente Claro. logra consolidar sus votantes a pesar de su dificultad. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, el regreso de Donald Trump a la presidencia. Lecciones de una campaña política y sus implicaciones. Ya regresamos. Bien, continuamos en Foro de la Voz de América. Las tres columnas que dominaron el discurso de Donald Trump en su campaña fueron la economía, la migración y los trabajadores de la clase media. Pero ha sido la migración el tema en el que Trump ha ofrecido políticas verdaderamente radicales. Continúa con nosotros Laura Rodríguez, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress, Isabel Soto, directora de política de Iniciativa Libre, y el embajador Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia. Embajador Pinzón, Trump prometió que de llegar a la Casa Blanca realizaría la mayor, y estoy citando sus palabras, la mayor deportación de la historia, ¿no?, de migrantes indocumentados. Si es así, ello afectaría aproximadamente a 11 millones de personas según estimaciones de grupos pro-inmigrantes. Pero, ¿cómo hará para deportar masivamente a los migrantes venezolanos si no existen relaciones diplomáticas formales con Venezuela? Y usted, como un embajador, conoce muy bien el tema. Adelante. Bueno, yo creo que habrá que preguntarle cuál es el plan a la gente que va a trabajar con el presidente Trump, porque esto es un tema de detalle. Dos reflexiones. La primera, la mayor parte de los latinos, en sus grandes mayorías, seguro que más del 95% que llega a los Estados Unidos, llega porque en países de América Latina o hay inseguridad, o hay violencia, o hay dictaduras, o no hay oportunidad económica. Es el caso de venezolanos, últimamente colombianos, etcétera. Entonces, esto es lo primero, que es gente que llega allí realmente buscando refugio y buscando trabajar, buscando producir, buscando agregar valor. Son gente extraordinaria, con valores de familia, con valores y compromiso absoluto. Y esto yo creo que también lo entienden muchos políticos Claro. en los Estados Unidos, incluyendo gente alrededor del presidente Trump. El último mensaje que le daría sobre esto es, yo creo que tienen que enfatizar es perseguir a quienes pertenecen a una banda criminal o a una estructura del narcotráfico. Ese tipo de personas sí hay que perseguirlo y posiblemente es una minoría del 1, 2, 3%, porque indudablemente son personas que cometen delitos y ponen en peligro la vida de otros ciudadanos en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, Isabel, Trump también prometió que revocaría el estatus de protección temporal, o TPS, ¿no? Esto protege aproximadamente a 330,000 personas. ¿Qué tan viable es esta promesa, ¿no? ¿Y qué impacto tendría en esas personas en sus países de origen? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es separar lo que se ha dicho en la campaña y lo que de verdad es algo que se va a poder hacer. Claro. Cambiar el estatus de TPS técnicamente se puede hacer, pero yo de verdad no creo que va a ser una de las primeras cosas que va a querer hacer el presidente Trump. Es extremadamente complejo. Es más fácil buscar a las personas que de verdad le quieren hacer daño a este país, buscar a esas personas, encontrarlas y deportar a esas personas, porque él, en la estrategia inmigratoria que hizo, conectó el crimen con la inmigración. Y poder perseguir a esas personas va a ser, yo creo, más importante que mirar a gente que tiene estatus en este país. Ya. Ahora, Laura, Trump ha criticado fuertemente la política de Biden de otorgar el parole humanitario, ¿no?,
a migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela. Son unos 530,000 aproximadamente. En tu opinión, ¿qué escenario podría darse si se da esa situación, no? Bueno, empecemos con la promesa de bajar precios que hizo Donald Trump, ¿cierto? Y que pensamos, vamos a ver, que mucha gente votó por eso mismo, ¿cierto? Porque los precios están muy altos en el país. Sacar a 11 millones de personas que trabajan aquí en los Estados Unidos en este momento, que están haciendo trabajos que los americanos no van a hacer, va a subir los precios. Entonces, simplemente, no es solo cómo va a afectar las familias ellos mismos, ¿cierto? Que obviamente ellos son afectados directamente, y los países donde ellos van a volver, pero aquí en los Estados Unidos también van a subir los precios y vamos a ver un problema económico que puede afectar todo el mundo. Bueno, ciertamente si los inmigrantes no están, pero los estadounidenses, dices tú, que no entrarían a estos trabajos. No, es que hemos visto esto muchas veces. Hace unos años en el estado de Georgia, sacaron a todos los inmigrantes, dijeron, esta gente que no tiene documentación van a salir, y se quedaron con un montón de trabajos que nadie hizo y perdieron un montón de plata en el estado. Y en las partes, yo creo, rurales, especialmente este país, las poblaciones estarían bajando si no fuera por la inmigración. Exactamente. Claro. Bueno, embajador Pinzón, el presidente electo aseguró lo siguiente en su cuenta X, que antes era de Twitter, ¿no? Y es: desde el primer día firmaré una orden ejecutiva para que los hijos de extranjeros ilegales no reciban la ciudadanía automática. Su opinión sobre una decisión, sobre una orden ejecutiva de esta naturaleza, embajador. Mire, yo creo que la gente en campaña dice muchas cosas. Eso es desafortunado y lo hemos visto en la política en todas partes. Lo he visto de políticos de izquierda, de políticos de derecha, pero ya llegar a gobernar implica tener mucha responsabilidad sobre los pasos que se van a dar, sobre las decisiones que se tienen que tomar. Yo creo que una cuestión que es importante no solo para los Estados Unidos, sino para América Latina, es más bien buscar mecanismos para trabajar conjuntamente. Recordemos que cuando uno suma la población de América Latina con la de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, somos más de 1 billón de personas, 1.1 billones de personas de hecho. Y eso significa que aquí lo que hay es un gran mercado, que aquí lo que hay en América Latina y en Estados Unidos es una gran oportunidad de integración en temas de tecnología, de educación, de generación de prosperidad y crecimiento económico, más importantes casi que cualquier otra región del mundo. Y me parece que ahí es donde debería estar mucho del enfoque y el esfuerzo. Y la mejor manera de hacerlo es buscar más bien puentes que ya están creados entre América Latina y los Estados Unidos, que tienen que ver precisamente con la gran cantidad de personas latinoamericanas que también son norteamericanas al mismo tiempo. Ese yo creo que es la gran apuesta. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y X. Somos Voz de América, la fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Isabel, el expresidente Trump, el presidente electo Trump, prometió aplicar un arancel de 25% a todos los productos mexicanos si México no hace, según él, lo suyo para detener la migración de indocumentados. ¿Qué impacto, en tu opinión, puede tener esto en la relación entre los dos países, y tomando en consideración que México tiene una nueva presidenta también? Sí, yo creo que primero aumentar el arancel o empezar con aranceles no es un punto de negociación, yo creo que es inteligente para que tome Trump. Porque primero se supone que el Partido Republicano le importa el mercado libre y quieren que los precios sean bajos para el americano. Empezar con un arancel con México le va a hacer más daño a los americanos que como ya vimos, votaron en grande parte porque estaban los precios muy altos. No se va a poder producir lo que se produce en México
al mismo costo que van a tocar producir en los Estados Unidos. Claro, ahora, Laura, el llamado cinturón industrial, ¿no? Votó por Trump luego de que él precisamente, hablando de aranceles, prometiera que iba a imponer casi un 100% de aranceles a los autos que vinieran fabricados de México. Okay, en tu opinión, ¿es esta la mejor respuesta a la industria automotriz que efectivamente está sufriendo un impacto en Estados Unidos o no? Sí está sufriendo, pero estemos claros que está mejorando, primero que todo. Okay. Pero segundo, un arancel de 100%, lo que acaba de decir Isabel es completamente correcto. Le va a subir los precios a los americanos. Las economías de México y de los Estados Unidos son demasiadamente integrados. No se puede deshacer así tan fácil y eso va a afectar a los precios muchísimo. Y también vamos a ver que la gente va a entender un poco más lo que hicimos, una analiza que hicimos en Center for American Progress, que con subir los aranceles le va a costar a las familias entre $3,000 y $4,000 más al año. Otra vez subiendo precios en vez de bajar. Qué interesante el análisis, porque la política de Trump es proteger precisamente la industria de Estados Unidos, pero estás diciendo que más bien los aranceles afectaría a las familias de Estados Unidos económicamente. Y es porque esos aranceles lo van a pagar las compañías, pero las compañías ya han dicho, entonces ellos tienen que pasar ese costo a lo que producen. Entonces eso va a la gente que lo compra. Y del lado migratorio, en México se van todos esos trabajos, se empeora la situación económica en México, ahí está la frontera. Y él ya ha dicho que va a mejorar las cosas y la situación de inmigración. Atacar a México de manera económica no creo que vaya a mejorar esa situación tampoco. Sí, eso es un tema verdaderamente complejo, ¿no? Esto. Ahora, embajador Pinzón, voy a retomar lo que ha dicho usted sobre esa relación entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo vaticina usted esa relación? ¿Qué esperar de Trump en este segundo periodo para América Latina, en su opinión? Yo creo que hay varios temas a tratar. Uno que se está volviendo un tema muy delicado en América Latina es el incremento de la influencia del crimen organizado y las economías ilícitas en el poder político de los países. Y ese es un debate que, por supuesto, comienza en Venezuela, donde prácticamente hay un narcoestado, pero países como Colombia, donde hay relación entre el gobierno y personas que participaron del crimen organizado, o el caso de México, donde hay estados totalmente tomados por el crimen organizado, o Honduras, donde hay mucho cuestionamiento en este momento sobre lo que está ocurriendo. No hay sino que ver lo que ha pasado en Ecuador, en fin. Entonces, primero yo creo que ahí hay un reto que conviene a todas las partes, que es trabajar conjuntamente contra el crimen organizado, confrontar estas realidades, y para eso obviamente hay muchas herramientas. Lo primero, esfuerzos de cooperación, coordinación, lucha frontal contra ese crimen y contra la corrupción, pero por el otro lado hay que desarrollar mecanismos que promuevan la prosperidad en la región, que acerquen la inversión hacia América Latina. Ese es un gana-gana para las empresas americanas y las empresas latinoamericanas. Esa es la manera de generar más empleos, es la manera de alejar, si se quiere, del crimen a muchas personas que terminan siendo reclutadas o víctimas por estas organizaciones. Pero ese es un tema que va a terminar siendo el elefante en la sala. No olvidar que el tema del fentanilo es hoy un tema que causa muchísimas muertes en Estados Unidos, y el reclamo que hay de alguna manera es que México no hace lo suficiente para confrontar quienes están en ese negocio y al contrario, recibe cooperación. Lo propio hoy es un cuestionamiento frente a Colombia misma, que está produciendo más cocaína que nunca antes en la historia, recibe una cooperación, y obviamente la pregunta es qué adicionalmente se puede hacer para que esto mejore. Creo que la manera correcta es tener diálogos francos sobre esto. Uno, para que Estados Unidos también trabaje en reducir su consumo, que es una tragedia, pero el consumo es lo que mueve al final toda esta violencia. Pero dos, también decir que promueva la inversión, promueva actividades, pero América Latina debe responder con cooperación y acción directa contra esa criminalidad.
Ya. Laura, ¿estás de acuerdo en lo que ha dicho el embajador Pinzón? ¿Cómo ves esa relación de Donald Trump con América Latina, con México, con Centroamérica, en donde hay una gran cantidad de inmigrantes que vienen a Estados Unidos? Claro, sí, no, estoy de acuerdo 100% con el ex embajador. Muchas cosas que hemos ya hablado aquí y discutido. Creo que todos estamos de acuerdo que las relaciones con Latinoamérica tienen que ser fuertes y tienen que ser amigables, porque eso va a afectar exactamente lo que él quiere tratar de ayudar, es la migración y la economía de los Estados Unidos. Y si no lo hace con esas relaciones amigables, no va a funcionar. Ya. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Nosotros ya regresamos. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Isabel, tus conclusiones sobre este segundo periodo de Donald Trump, sus políticas, su impacto en la región. Y vamos a tener que ver qué de verdad él va a hacer. Ha hecho muchas promesas, hizo una campaña de verdad, una estrategia que yo veo brillante, ganó de verdad el voto latino, pero para mantener ese voto y el apoyo para Trump y para el Partido Republicano, él tiene que enfocarse en la economía. Entonces, ojalá se pueda enfocar en la economía y también mantener un balance bueno con los países de Latinoamérica. Laura, ¿tu opinión? Bueno, yo también creo que este es el momento ahora que los líderes miren a la economía de ambos partidos y trabajar juntos para mejorar eso. Y parte de eso es también ayudar con las familias inmigrantes y protegerlas y tener un plan sano para bajar los precios, que es el mandato de él. Ya. Embajador Pinzón, su opinión, este segundo periodo del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, su impacto en Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, ya es una decisión del pueblo americano. Ya la gente no debe estar más en campaña, sería mi recomendación, y mirando lo que no fue, lo que pudo ser, lo que gustó, no gustó. Ya es hora de que todo el mundo entienda que esto es una realidad, llega un gobierno y lo mejor que puede pasar es que a un gobierno le vaya bien, así sea atractivo para uno o no, porque si a un gobierno le va bien, crece la economía, aumenta la seguridad, mejora la influencia internacional. Así que hay que tener la esperanza de que la sabiduría del pueblo americano se traduzca en que el nuevo gobierno sea capaz de colocar gente con capacidad, con conocimiento y que realmente haya progreso. Si no lo hay, pues volverá a haber elecciones en 2 años, volverá a haber elecciones en 4 años y la misma sociedad irá hablando. Pero ojalá de verdad haya éxito para el bien de América Latina. Cuando a Estados Unidos le va bien, a América Latina le va bien, porque estamos totalmente conectados. Cuando a Estados Unidos le va mal, nos va mal a todos. Entonces hay que tener también buenos deseos y entender que ya la política pasa a un lado y ahora viene es gobernar, que ojalá lo hagan bien, es lo que uno quisiera. Bueno, muchísimas gracias a Laura Rodríguez, a Isabel Soto y al ex embajador Juan Carlos Pinzón. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Llegamos así también a una conclusión de una semana que es verdaderamente un ejercicio democrático y digno de admirar en todo el mundo, de cómo una transición de poder se puede dar, por un lado, y también cómo, como dice el embajador Pinzón, llegamos al final de la campaña política y ahora muchos desean trabajar al bien del país y de las políticas del presidente en la Casa Blanca. Muchísimas gracias. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana.